Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos, donde nos sentamos aquí para estudiar y repasar la semana de estudio de la lección de escuela sabática y de los textos bíblicos que en ella estaban. Así que gracias, bienvenidos, gracias por sintonizarte y estar aquí con nosotros. Esperamos que sea de mucha bendición el estudio que vamos a tener hoy. Y como siempre, estamos acá con Joel y Denar. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Ángelo, Denar, ¿vos bien también? Bien, súper bien. Yo tengo una preguntita. A ver. Storyteller, ¿qué quiere decir eso que tiene en la computadora? Estaba pensando yo. ese es el Storyteller. Ese es el ministerio de Arise o de Light Bearers de David Attrick y Ty Gibson. Ah, ok. Entonces el concepto de ellos es que el Evangelio es una historia, la Biblia es una historia que cuando la entendemos acerca de Jesús y de su amor y del Evangelio, entonces la contamos a los demás. Entendemos la historia y la contamos. Okay. Son storytellers. Gracias, me imagino que la gente habrá tenido porque estaba ahí en la pantalla. Claro, fíjate, no me había dado cuenta. Ahí abajo dice Disciple también, ahí abajo. Sí, muy bien. ¿Y al medio qué? ¿Una manzana mordida? Una manzanita ahí. Apple no me está pagando nada por eso, pero... Bueno, buen gusto estar aquí con ustedes. Vamos a orar y caer de lleno entonces en el estudio esta noche. Joel, ¿se nos puede dirigir en oración? Oramos. Querido Señor, te pedimos que nos bendigas, nos des la iluminación del Espíritu para entender el mensaje y aquello que va a ser bien para nuestra vida cristiana, para nuestra relación contigo y para la misión que tenemos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el título de esta semana es Las ofrendas para Jesús. Y obviamente la semana pasada estuve hablando de los diezmos, esta semana estamos hablando de las ofrendas. Pero quería comenzar porque la semana pasada hablamos un poquito de esto de cuando decimos las ofrendas para Jesús. Hablamos la semana pasada, ¿a dónde se la llevó a Jesús? O sea, ¿dónde? Y sí, sin duda, el concepto del Antiguo Testamento de llevarlas al alfolí, al templo, el concepto del Nuevo Testamento de llevarlas a los pies de los apóstoles, ¿no? De los líderes de la iglesia. Pero me parece que terminamos con un texto, si queremos buscarlo un momentito, Mateo 25, 34 al 40, donde Jesús habla cuando Él venga en su reino y separa a las personas y a uno les va a decir venid benditos de mi Padre, dará el reino preparado para ustedes porque tuve hambre, me diste de comer. Y allá en el versículo tal vez 35, no sé si alguien lo puede leer. Sí. 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El principio aquí me parece, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, que cuando hacemos algo por otra persona, se lo estamos haciendo a Jesús, ya sea bueno o sea malo, ¿no? Así que el concepto cuando decimos las ofrendas para Jesús, obviamente sabemos, literalmente Jesús no necesita nuestras ofrendas, no necesita nada de nosotros, porque Él es el Dios Todopoderoso, pero sí hay un principio en la Biblia que cada vez que hacemos algo por otro, de hecho, y tengo algunos textos aquí que compartir con ustedes, pero cuando se nos dice que Dios hace algo por nosotros, lo que se nos pide en la Biblia es que en respuesta, no es que se lo hagamos a Dios, es que se lo hagamos a nuestro prójimo. Dos ejemplos de esto. Primera de Juan 3, 16 al 18. Vamos a leer ese, que me parecen espectaculares. Primera de Juan 3, 16 al 18. 16 al 18 dije. Sí, primera de Juan 3, 16 al 18. Ok, léelo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Me fascina el versículo 16 cuando dice, conocemos el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y como Él la entregó por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar la vida por nuestro hermano. Por nuestro hermano. O sea, recibimos el amor de Dios y en respuesta amamos a los demás. Entonces, en ese contexto dice, si alguien tiene suficiente, mi versión dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, o sea, no lo ayuda, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? O sea,
creo que este texto lo estoy usando para demostrar que cuando hacemos algo por otra persona, se lo estamos haciendo a Jesús. Que eso ¿Ok? es lo que realmente es el requerimiento. Correcto. ¿No? En la Biblia nosotros no vemos a Dios, dice Juan también, pero vemos a nuestro hermano. Entonces, si queremos amar a Dios, amemos a nuestro hermano. Ahora hay un detalle súper importante cuando en el otro texto que leímos, cuando el rey les dice, y ellos preguntan de vuelta, ¿pero cuándo? Claro. ¿Cuándo lo hicimos? Sí, O sea, sí. ellos no estaban conscientes de que lo habían hecho. Y eso es muy importante. Sí, o quizá, ojo, no O, sé. no a sé. ver, ahora que No, vos no estás sé. diciendo, A ver. quizá ellos están diciendo, ¿cuándo te lo hicimos a vos? Claro, sí, como aquí. como- ¿Cuándo te di los diezmos? ¿Cuándo te di las ofrendas? ¿Cuándo? Claro, o sea, Ajá. es que se puede ver de varios ángulos. Claro, o sea, sí, sí. ellos nunca, o sea, pero ellos habían visitado a gente, pero tampoco nunca lo habían hecho. Anotándolo en un registro. Claro, esperando, sacando una selfie. Aquí Claro, estoy, sí, aquí sí, para sí. que todos vean. O sea, nadie sabía, tal vez, y ellos nunca lo hicieron pensando en recibir alguna recompensa tampoco. Era su No, claro. estilo de vida. Era su estilo de vida que les nacía. Exacto, no podían hacer otra cosa. Ujú. Y de eso vamos a hablar un segundito, porque vamos a hablar un momentito de por qué damos, ¿viste? Por qué nos motiva o por qué razón debemos dar, en este caso, las ofrendas de lo que está hablando este día. Pero vamos a llegar a ese punto porque llegué a una conclusión que tal vez ustedes no compartan, pero la voy a tirar aquí al medio después para que la discutamos. Vamos a ver qué dice la Sí. audiencia también. Sí. Sí, sí. Así que Y está bueno que compartamos eso claro. y que también opinemos. Porque Claro. como hemos dicho, aquí no tenemos la verdad absoluta y que Exacto. esto es, no, sino que estamos todos Estamos aprendiendo. estudiando, estamos todos aprendiendo. Estudiemos juntos. Entonces vamos a leer otro texto en Santiago capítulo 1, el versículo 27. ¿Qué es verdadera religión? Santiago 1, 27 dice, voy a leer desde el 26, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en esto, en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí está otra vez el principio. ¿Qué es verdadera religión? Como ya Jesús lo resumió, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no amamos a nuestro prójimo, que es lo que Santiago está diciendo, viste, con esto de la fe, podemos llenarnos la boca de que no, yo tengo fe, yo creo y todo lo demás, pero si yo no amo a mi prójimo, si no ayudo a mi prójimo cuando lo veo en necesidad, si no estoy mostrando lo que recibo de Dios hacia los demás, no estoy viviendo religión, no estoy viviendo el evangelio, o sea, estoy peor que... ¿Y qué sería guardar que el mundo no te corrompa? Eso estaba pensando yo, la otra parte, porque tiene dos Sí, partes. sí. Eso y que el mundo no te corrompa. Pues, a mi criterio claro. A ver, ¿cómo? es que el mundo no te saque el amor. Claro, O sea, Claro. todo lo que es pecado está basado en una falta de amor. ujú, O sea adulterio, fornicación, drogadicción, que son los pecados, digamos, que nosotros Más visibles, señalamos claro. como los pecados peores sociales, mentira, chisme, todo tiene que ver con falta de amor. No, y me hace sentido porque una de las características principales, tal vez, del mundo que vemos es egoísmo. Todo el tiempo pensando en mí mismo, aún en el concepto de la teoría de la evolución que permea en muchas empresas, es que, la sobrevivencia del más fuerte, claro. más fuerte. Y si eso A implica... expensas del débil. Exacto. Ujú. Eso contrarresta, es contrapuesto a el evangelio, Ujú. donde dice, no, esto no pienses en ti primero, al contrario, piensa en los demás primero que a ti. Sí, sí. Valora a los demás más importantes que tú mismo, es el concepto bíblico. Así que cuando decimos que, como dice la lección, las ofrendas para Jesús, a mi entender, no es literalmente a Jesús, sino que cuando yo ayudo a los necesitados, cuando le doy a otros que necesitan, esas son las ofrendas para Jesús, me parece a mí. Entonces, ahora vamos al punto de ¿por qué entonces damos? ¿Por qué damos ofrendas? ¿Por qué damos diezmos? En mi opinión, voy a empezar con ¿por qué no? Las razones por las cuales no. La ¿Por qué primera, no damos? correcto, ¿por qué no debemos dar? ¿Por qué no? no o sea, deberíamos dar? O sea, ¿por qué? las razones equivocadas por las cuales podemos dar. ok, ¿Se ok. entiende eso? Ahora sí. Es que, perdona, soy boricua y a veces se Las me razones complica aquí. equivocadas por las que damos. Exacto, Ok. la razón equivocada. Ok. No debemos dar para obtener algo a cambio. Y eso creo que ya lo habíamos mencionado antes. O sea, Señor, te voy a dar los diezmos porque yo sé que si te doy los diezmos, tú me vas a bendecir hasta que sobreabunde. Esa es la razón equivocada para dar. Si bien es cierto que Dios te va a bendecir,
porque es una promesa, pero no es que voy a diezmar o a ofrendar porque voy a recibir algo a cambio. ¿Ok? No debemos dar, en mi opinión, simplemente porque Dios nos pide que demos. Para mí eso no es razón suficiente para dar. El Señor dice, dame los diezmos. Bueno, como Dios lo pide, lo voy a dar. No sé, para mí. No, entonces estuvo mal Bueno, cuando Pedro pero- dijo, Ajá. Dios le dijo, tira la red, dijo, no hemos pecado nada, ni nada por el estilo, dice, y entonces Pedro dice, y Jesús le dijo, tírala. Y él dijo, bueno, la Porque tiro, tú- entonces porque tú no, dices. porque me lo estás pidiendo. Claro, sí, pero no pedir en ese sentido. O Pedir sea, como una esa- orden, o sea, como una orden. Yo interpreto lo que vos estás Sí. diciendo, cuando hacemos eso, no estamos en una espiritualidad madura. Claro. Pero, por ejemplo, cuando vos a tus hijos le decís gracias, o sea, decí gracias, y tu hijo no tiene ni la más mínima Claro. idea, pero con eso vos le vas marcando a él, desarrollando en él la necesidad de las gracias, a pesar de que no le sale al principio, ¿sí o no? Claro, sí, pero a la misma vez, por ejemplo, y justo esta mañana en la capilla de la escuela está hablando de eso. Cuando yo he visto personas que, por ejemplo, su hijo o su hija me pasan por el frente y no me saludan. Y el papá o la mamá le dice, mira, saluda al pastor. Yo pienso que eso está mal. Así. Pienso yo. O sea, entiendo el principio de... No, o sea, te quiero enseñar este principio de saludar, pero si Lo que pasa- si él no quiere dar cariño, es como obligar a alguien a... Claro, lo que pasa que nuestros hijos, bueno, ahora entramos en otro tema, pero nuestros hijos nacen transformados o nacen sin estar transformados. No sé, estar transformado. Sin estar transformados. Claro. Entonces, ¿qué hace la ley con aquellas personas que no están transformadas? ¿Qué hace? Les contiene, los contiene en el Ah, mal. claro, sí, sí. Entonces, como tu hijo no está transformado, entonces tu hijo dice, me voy a Sí, sí, drogar, claro. papá. Drogate, si te sale, drogate. No, vos le decís no. No, claro. Porque vos tenés todavía a la persona que no está transformada, la tenés que guiar con una ley. Y por eso Gálatas dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. O sea, para los judíos es un ayo porque no estaban transformados, pero necesitaban una ley para que no se metan en tanto lío. Eso no era suficiente, no era maduro, Exacto. pero era necesario para... Y yo creo que a eso es a lo que me refiero con... No debemos dar sencillamente porque Dios lo pide o lo ordena. Porque si estamos dando por eso, estamos mostrando que no estamos en una relación. Simplemente es como... Es un requisito. Precisamente eso. Es como la ley me dice que tengo que hacer esto, pues yo lo hago porque la ley lo dice, aunque estoy en desacuerdo. No es maduro. Exacto, No exacto. es maduro. So, Ahora, hay veces, y perdóname, Sí. no quiero, pero hay veces, por ejemplo, que cuando vos conoces a una persona, quizás no entendés mucho lo que te pide, pero como vos conoces que esa persona es más Exacto. sabia que vos o algo por el estilo, bueno, si me lo pide, yo lo Exacto. hago porque esta persona me lo pide. Si me lo pide otra persona, no lo hago, pero porque vos me lo estás pidiendo, lo hago. Pero detrás de eso no es el pedir, no es porque esa te Es pidió, la sino porque confianza. tú conoces, ¿viste? Porque hay algo más allá, Sí. hay una relación. Pero ahí está entonces el comportamiento y la actitud, ¿no? O sea, Exacto. yo lo puedo hacer, bueno, me voy a comportar, ser fiel con Dios, pero, o sea, no, ya, porque Él lo pide, lo doy. O sea, mi comportamiento, pero mi actitud está totalmente fuera de lo que debería ser, ¿no? Exacto. Y Pero ¿qué? es- Ahí, ¿cómo llegamos a eso? Ahora, O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo estaba, por ejemplo, era pastor, recién comenzaba mi ministerio y eso, y entonces tenía que dar, llegó me llegó el cheque y resulta que a la vez me llegó la cuenta del teléfono y no me había dado cuenta, el teléfono se me había ido altísimo. Y si yo pagaba el 10, o sea, si devolvía el diezmo y la ofrenda, yo no podía pagar el teléfono. Y si pagaba el teléfono, no paga los diezmos. no pagaba el diezmo y la ofrenda. Y entonces, ¿qué dije? Bueno, pensé, Dios en primer lugar. Esto es muy personal. Claro. Dije, Dios en primer lugar. Voy a dar el diezmo y la ofrenda. Y di el diezmo y la ofrenda. Me quedé tuve que ir con la boleta a la compañía de teléfono. Yo sabía que si pagaba el teléfono me quedaba sin comer. O sea, no era que Sí. no podía pagar el teléfono. Claro. Ahora tenía que ir a pagar el teléfono y me quedaba sin comer. Entonces, cuando voy y entrego la boleta, que la tengo de paso todavía esa boleta, me dicen, esto ya está pagado. Digo, no puede ser. O sea, si no, yo no, nadie... Claro. Dice, no, sí, esto está pagado. Le digo, no puede ser porque nadie sabía de esto y nadie pudo haber venido a pagar. Bueno, me dice, está pagado.
O sea, ¿qué quiere? ¿Quiere pagarlo? Bueno, páguelo. Si quiere pagar por... Dice, pero está pagado. Bueno, le digo, anóteme ahí que está pagado. Y me anotó que estaba pagado. Ok. Y está bien, y está bien. En ese momento no era porque... Yo siento que di porque Dios me lo pedía. Y como sabía que Él me lo pedía, Él se iba a hacer cargo de algo. Claro, ahora, Tú tenías fe en eso igual, de que Él se iba a hacer cargo de algo, Claro, ¿no? lógico, había una relación. O sea, no fue simplemente por cumplir. Claro. Ujú. El lado opuesto a esa historia. A lo que voy es que a veces nosotros necesitamos ciertos consejos de Dios Claro. que no los entendemos incluso y que nos llevan a ejercer fe. Claro, pero si yo llevo, digamos, 30 años dando los diezmos solo porque Dios dice tienes que darlo, no sé, me parece... Es como lo que voy a comentar ahorita. Una persona que guarda el sábado, simplemente pues, porque la Biblia dice que tengo que guardar el sábado, pero... Bueno, pero puede o sea, ser yo no tengo el deseo, no siento gozo, entonces la persona está perdiendo el tiempo. Sí, ahí es un ritual. ¿Entiendes? Exacto. Sí, Entonces el diezmo y las ofrendas puede convertirse en un ritual sin sentido También. cuando damos simplemente porque Dios me dice que dé. Pero no es porque yo conozco al Dios que me pide que dé, que no es para Él, es para ayudar a las personas necesitadas. O sea, Dios quiere usarme a mí como bendición para otras personas. Y cuando lo vemos tal vez desde esa perspectiva, entonces es la manera correcta de dar, que es a donde voy, ¿no? ¿Ibas a decir algo más? No, eso. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí es donde tal vez estén en desacuerdo. O sea, lo otro no, o sea, recién ahora. no, eso fue... Una introducción. Eso fue nada. Yo pienso que ni siquiera debemos dar en respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida o por lo que me ha dado. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que yo pienso. O sea, no debe ser la razón por la cual... O sea, bueno, yo doy porque Dios me ha dado tanto. ¿Por qué? ¿Por qué pienso así? Porque entonces si yo vivo en África, en una aldea donde no tengo agua, no tengo comida, llevo 7 días sin comer, y yo digo, bueno, yo voy a dar porque Dios me ha dado, pero como Dios no me ha dado nada, yo no voy a dar. O puedo racionalizar, aún en un país prosperado como este, decir, bueno, yo lo que he hecho es porque yo lo he hecho, no porque Dios me lo ha dado. ¿Entiendes? Para mí, cuando yo doy porque Dios me ha dado, estoy poniendo el énfasis en mí. Porque yo voy a dar porque recibí algo. Es como un trueque. ¿Hay algún momento en la vida que Dios no te da algo? O sea, que no te da nada. No, todo viene de Dios. Sí, siento yo. Entonces siempre podemos dar porque Dios nos dio. O sea, sí, no digo que está mal, pero siento que no debe ser la razón principal. Porque para mí, la razón principal, y aquí obviamente no tenemos que estar de acuerdo, la razón principal por la cual yo doy es porque yo tengo una percepción correcta de quién es Dios. Cuando yo tengo una percepción correcta, obviamente bajo mis, ¿cómo se llama? Mis limitaciones, yo voy a dar, yo sienta que Dios me está dando o no me esté dando. Yo voy a dar, yo sienta que Dios me lo está pidiendo o no me lo está pidiendo. Yo voy a dar, ya sienta que voy a obtener algo de Dios o no voy a obtener algo. O sea, cuando yo entiendo quién es Dios, ya, punto. Para mí esa es la motivación principal. De un ángel, digamos que está... ¿Cómo que un ángel? O sea, alguien, tan puro que está en el cielo dando ofrenda y diezmo. No estoy hablando de pureza, estoy hablando... Que eso debería ser como el ideal. Claro, ¿no? es el ideal. Exacto. El ideal. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, y obviamente eso no hay un límite, porque la revelación de Dios es siempre constante. Pero lo que me refiero es lo básico de Dios. Ajá. Entonces no voy a dar por esas otras razones, que no es que están malas, pero para mí, en mi opinión, principal, no debe ser lo que me motive el resto de mi vida. Exacto, no debe ser la base de eso. No sé si... No, sí, es que igual nosotros como humanos nos movemos mucho y actuamos mucho por nuestros estados de ánimo, por cómo nos sentimos. Claro, los sentimientos. O sea, y los sentimientos nos traicionan. O sea, yo tengo un trabajo súper bueno, sí, Dios es bueno, vengo a la iglesia a cantar, Dios es bueno. Mi esposa se enfermó de cáncer, se murió, y ya Dios no es tan bueno. Y sentí que es malo. Y siento que es malo, y que por qué no lo sanó, y por qué hizo esto, o sea, por qué no permitió, y ya... ¿Qué haces en esos momentos? Entonces ahí no voy a dar. No voy a dar a Dios, voy a ayudar a gente porque Dios no me ayudó a mí. Me enojo. Porque vos pensás que no te ayuda. Claro. Eso, o sea, la percepción que no tiene de Dios. Dios siempre está dándote. Claro, y por eso digo la percepción que tenemos. Pero entonces, sí, ahora, hay una cosa, que nosotros no estamos al nivel de Dios. O sea, somos criaturas. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que todo lo que tenemos o no tengamos, porque si no tenemos, estamos vivos,
todo viene de Dios. Y toda nuestra respuesta va a ser por algo que Dios nos dio. Nunca va a ser por algo que Dios no nos dio. O sea, porque yo no estoy a la altura de Dios, decir, yo te voy a dar Dios porque yo estoy a tu altura, aunque vos no me des nada, yo te voy a dar. No, nosotros lo único que podemos hacer es recibir de Dios. Y entonces después, al recibir, damos porque recibimos. No sé si me explico. Sí, sí. Porque es parte de nuestra naturaleza, que somos hijos y él es padre. Entonces yo no estoy al nivel de padre y padre con Dios. O sea, en el sentido de decir, ahora voy a dar simplemente porque le quiero dar a Dios para hacerle un favor a Dios, porque yo no le hago favores a Dios. Dios siempre es el que me da favores a mí. Que es medio filosófico esto. No, y es que, claro, y por eso digo que cuando tenemos la percepción correcta de quién es Dios, cuando tenemos la percepción incorrecta, todo lo vamos a hacer incorrectamente. Todo, no solamente cuando damos diezmos y ofrendas, pero cualquier otra cosa que estemos haciendo desde una perspectiva bíblica que sentimos que Dios nos está pidiendo, como el sábado, o no sé, nuestra salud, o cualquier otra cosa, la vamos a estar haciendo por las razones equivocadas. No que Dios se ofende, o Dios las acepta igual, y trabaja con nosotros igual. Sí, porque al final siempre, mientras seamos pecadores, va a haber motivación. Yo me acuerdo, estaba en una reunión en una iglesia y se levanta un hermano y dice, hermanos, yo quiero dar testimonios porque yo la semana pasada estaba sin trabajo y le dije a Dios, Señor, si el domingo o el lunes no tengo trabajo, yo te dejo. Y quiero dar testimonio que el viernes Dios me dio trabajo. O sea, lo puse en aprieto a Dios. O sea, como Dios, uy, me va a dejar. Sí. ¿No? Y quizás Dios hace así, porque Dios no quiere que lo dejemos. Bueno, por ahí. Pero al final Dios es tan condescendiente que hasta le dio el trabajo que se lo iba a dar igual. O sea. Y al final del día para mí, sí. O sea, y ahora Dios actúa en sobrenatural cuando nosotros, o sea, damos. Voy a poner un ejemplo y ahí lo podemos discutir. Estábamos en una iglesia nosotros en Miami en ese tiempo y hubo un hermano que había juntado dinero para comprarse un auto. Y ponte tú que habrían sido $8,000, $7,000 y tenía ese dinero. Y él sintió donarlo a la iglesia porque la iglesia estaba en construcción y todo, y él donó ese dinero que tenía para el auto, lo donó, lo dio una ofrenda. Él sintió y lo dio de corazón, dijo, lo doné. El auto vendrá después y lo dio. Y en la automotora donde vendían los autos estaban haciendo un sorteo. Y él puso su nombre y se ganó el auto. Y él salió sorteado y se ganó el auto. Ahora, ¿podríamos decir que Dios guió eso para que él se ganara el auto? Porque él dio, o sea, ¿podemos tomarlo eso como una bendición o no? ¿Qué creen ustedes? Porque él no lo hizo pensando que se iba a ganar el auto. Él lo hizo y dio y lo dio nomás de corazón. O sea, no lo hizo esperando nada caro. Claro. Ahora, Dios puede... O sea, porque en otras situaciones de la vida también, o sea, puede pasar, o sea, yo doy una ofrenda y no sé, me di un trabajo o agarré un trabajo súper bueno, uno puede decir, es bendición de Dios porque yo di esa ofrenda o no. Sea, hay o bendiciones especiales. ¿Hay bendiciones especiales de Dios o no? El problema que yo tengo con eso... Sí, pues por eso es que hay un... Es que esas historias tal vez no son la mayoría. ¿Qué tal de la persona que dijo, sintió, yo voy a dar esto, mi carro, y no se pudo comprar un carro por un año? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios no lo bendijo? Es que por eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cuando damos pensando, yo voy... O sea, porque somos tan pecadores que dentro de nosotros siempre va a haber esa espinita de que... Cuando nosotros hacemos algo, quizás estamos ahora, pero cuando nosotros hacemos algo especial con Dios, ¿Dios no responde especialmente? Te doy un ejemplo. Yo no creo que siempre, pero... A ver, sí. Estábamos en una iglesia en Michigan, éramos una compañía, no sé si éramos una compañía que no tenía templo, estábamos alquilando, éramos unas 60, 30, 40 personas y entonces teníamos que buscar un templo para comprar porque no teníamos dónde reunirnos. Y entonces me acuerdo que yo era el pastor y tenía que, dije bueno, cuando estaba orando dije vamos a pedir una ofrenda y cuando estaba orando Dios me dice bueno, tenés que dar, quizás, ojo, me estoy imaginando lo que Dios me pidió, pero me dice, tenés que dar lo mejor que tenés. Vos sos el pastor, tenés que dar un paso. Y quizás yo me estoy imaginando esto, ¿no? Pero entonces yo agarré, ¿qué era lo mejor que tenía? Yo estaba de novio con Amelia y a mí siempre me había gustado tener una campera de cuero, una chaqueta de cuero. Y Amelia ahorró con mucho esfuerzo, éramos estudiantes. No me digas que vendiste el que Amelia te dio. No, entonces Amelia me regaló la campera que yo estaba re contento, la chaqueta. Claro.
y la metí en el portatraje y me la llevé a la iglesia. Y entonces cuando prediqué, hice la apelación para la iglesia y eso, entregué la campera con mucho dolor, quiero decirte. Bueno, no, porque Dios no me pedía. sé. ¿Y Amelia qué hizo? Imagínate. Bueno, Y se casó contigo. la gente, por ejemplo, una de las personas después, cuando recogimos, hicimos la apelación o hice la apelación, la gente comenzó también a prometer cosas. Uno, por ejemplo, puso las llaves de su auto, de un auto, Junito se llamaba la persona. Entonces puso porque para que vean que no estoy inventando esta historia, y entonces puso las llaves de su auto que no se había vendido por 3 meses. Lo tenía en el estacionamiento de Walmart. Otras personas pusieron sus anillos, pusieron lo mejor que tenemos. Dijimos, vamos a darlo. Claro, yo era estudiante, era muy fácil dar lo mejor. Lo mejor que tenía era una chaqueta. No es lo mismo, claro. no es lo mismo que ahora. Entonces, cuando vos tenés menos, es mucho más fácil dar que cuando vos tenés más. Bueno, la cuestión es que al final se recogió una ofrenda. Todas esas personas que vos conocés, en ese año, compramos la iglesia después al año, en ese año todas fueron ascendidas de puesto. Yo me contrataron, yo era pastor part-time, me contrataron pastor full-time. Todas, no hubo una persona que estuvo en una situación económica ese año o el año que compramos la iglesia, y compramos una iglesia haciendo compañía, que muy poco se ve eso. O sea, generalmente cuando te organizan como iglesias, pero compramos la iglesia haciendo compañía. Dios no actúa especialmente cuando nosotros especialmente damos algo. Sí, no, yo no digo que no, yo creo que sí, o sea, totalmente. Siempre. A veces nos parece que no. Claro. Porque a veces nosotros evaluamos, Dios me tiene que bendecir de la manera que yo le marco, pero aparentemente cuando hacemos algo de corazón, de acuerdo a lo que la Biblia dice, Dios siempre hace salir el sol sobre justos e injustos, pero hay momentos donde Él nos bendice especialmente porque nosotros dimos pasos especiales también. Y a veces no sé si es respuesta de Dios eso. No, y yo creo que sí, porque me parece sobrenatural. Es que a veces también nosotros medimos la bendición de Dios en forma monetaria o en forma física o en algo, y la bendición de Dios, o sea, puede ser otra cosa totalmente. Por ejemplo, yo no me enfermé en 2 años, 3 años o 4 años, no me he enfermado, la salud, o sea, son muchas cosas que uno siempre nos enfoca ahí. Me olvidé, sí, Junito que puso las llaves del auto, llegó a la iglesia, llegó de la casa después del sermón, ese día lo llaman por teléfono y dice, quiero comprarte el auto. Y entonces dice, bueno, es que hoy yo no se lo puedo mostrar. No le dijo porque era sábado y eso, sino dijo, hoy no se lo puedo mostrar. No importa, no lo quiero ver, yo ya lo vi. Dice, lo vi ahí estacionado, yo te lo compro. Y dice, llámeme mañana. Hoy no lo puedo atender. Está bien, te llamo mañana. Lo llamó al otro día y se lo compró. Y él donó ese dinero para la iglesia. No, totalmente. O sea, no digo que no. Pero volviendo a tu punto. O sea, a lo que voy, yo todavía no me gustaría, hay algo todavía que no entiendo muy bien de todo esto, ¿no? Porque pareciera que entonces si nosotros damos, Dios está respondiendo. Pero pareciera que cuando entramos en una relación con Dios, como Dios comparte la misión, comparte todo, también Él empieza a ver una ida y vuelta de cosas. Más allá que lo que Dios me da, lo que yo le doy a Dios siempre es algo que Él ya me dio. Yo nunca le doy a Dios algo que Dios no me dio. O sea, pero Dios parece que responde cuando yo le doy algo que ya me dio, también responde de manera especial, a pesar de que tiene las bendiciones naturales que tiene para todos. Es que todo lo que tengamos, todo lo que recibamos de Dios, todo lo que hacemos, o sea, en todo, si nosotros estamos enfocados en mostrar a Jesús, y en mostrar lo que Él ha hecho en nuestra vida y en lo que es la misión, Él nos va a bendecir. O sea, porque cuando pensamos en nuestra satisfacción, en lo de nosotros, pero cuando pensamos en el amor, lo que estábamos leyendo ahí, ¿no? De esto lo voy a hacer para ayudar o para mostrar, o sea, independientemente que Dios me bendiga también especialmente o no, ¿entiendes? Para mí ese es el punto. Es que y aparte Dios no te bendice. Para mí acá viene, perdonen toda te estoy sacando de todo. Pero por ejemplo, juntos. Una de las cosas, por ejemplo, es, ¿no será que nuestras percepciones de Dios nos hacen cambiar, limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros de manera especial? Totalmente. Porque entonces yo, por ejemplo, suponete, digo, Dios no me está bendiciendo. Y me empiezo a centrar en esto, decir, Dios no me está bendiciendo, cuando Dios realmente me está bendiciendo. Pero yo como
evalúo las bendiciones de Dios de acuerdo a criterios de mi pasado o criterios de lo que la otra gente, como yo veo que la otra gente está bendecida, yo con esa falta de fe limito lo que Dios puede hacer porque Dios tiene que respetar mi fe. O sea, ¿por qué? Porque hay una fuerza del bien y del mal, y si yo no ejerzo la fe en la confianza, de acuerdo a las revelaciones que Dios me ha dado en el pasado, yo estoy decidiendo entonces no confiar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No, y yo también, o sea, estoy de acuerdo también con lo que dijo Denal, que muchas veces pensamos que la respuesta a lo que yo doy a Dios siempre va a venir en forma material. Que vendo el carro, que la casa, el trabajo, mis hijos salieron de las drogas, todo lo demás, que no estoy diciendo que no, Dios lo hace. Pero, por ejemplo, yo era maestro en Michigan, y dejé mi trabajo por una cuestión de conciencia que sentí. Yo y mi esposa Sasha sentimos que Dios nos había llamado a hacer algo, y el seguir haciendo eso algo me costó mi trabajo. Pero decidimos, no, Señor, sentimos que tú nos llamaste a esto y vamos a hacerlo, aunque yo pierda mi trabajo. Fuimos fieles a lo que sentimos que Dios nos llamó, a los dictados de nuestra conciencia, y me tuve que ir a Idaho, a un lugar donde no teníamos a nadie, donde me ganaba $30,000 menos de lo que me ganaba en Michigan, a ser pastor del centro de Project Patch que ya he mencionado. Y esos 4 años o 5 que estuve allí, 4, fueron fuertes, pero fuertes que jamaquearon todas mis esferas, todo. O sea, era como una lucha constante, como problemas constantes por 4 años. Después de eso salgo de ser pastor de ese sitio para ser pastor de un distrito. De ahí vengo acá y ahora yo miro para atrás y digo, Señor, esos 4 años fueron los más grandes en mi madurez espiritual. Y esas son cosas que a veces no las contamos como la bendición de Dios. Mientras estabas transitando esos 4 años, ¿no comparabas tus bendiciones con las bendiciones que tenías totalmente, en Michigan? Totalmente. Entonces vos sentías que Dios no te estaba bendiciendo y no estaba respondiendo como... Y ahora tomás perspectiva y decís, no, realmente Dios estaba bendiciendo. Totalmente. A mí me pasa eso también, por ciertas decisiones que uno ha tomado de cambios y todo eso, que se compara con el común de la gente y dice, wow, yo no tengo la estabilidad. Y pienso en el futuro, y pienso en el futuro y me da mucha ansiedad cuando pienso en el futuro. Pero pienso en el presente, y en el presente Dios nunca nos ha dejado. No, claro. A mí me surgen ansiedades por el futuro porque no tengo todo lo que el común de la gente que está en mi condición o que está a la altura de mi vida tiene. Y eso me genera ansiedad y empiezo a pensar de que Dios no me ha bendecido a mí tanto, y es una tentación. Pero al final, si nosotros evaluamos nuestro presente, siempre vamos a ver que en el presente Dios está con nosotros. Y si Dios está hoy con nosotros en el presente, va a estar mañana, va a estar pasado, va a estar en el futuro. En ese problema que yo digo, ¿cómo voy a enfrentar esto? Dios se va a hacer cargo. Lo que uno, a veces, con la falta de fe, baja los brazos. Y cuando baja los brazos, deja de hacer lo que tiene que hacer hoy. Dios no nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer mañana. Dios nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer hoy. Y Él va a bendecir lo de hoy. Y cuando mañana sea hoy, será bendecido el hoy de mañana. Y por eso es tan importante conocer a Dios. Porque cuando entendemos eso de Dios, o sea, no entenderlo en plenitud, pero cuando decimos, Señor, tú me revelaste esto de ti y lo voy a creer. Punto. Aunque ahora mismo no se sienta, aunque ahora mismo no se vea, lo voy a creer. Entonces ahí estamos haciendo las cosas por las razones correctas, me parece a mí. Volviendo al punto de las ofrendas, que me pareció también muy interesante. Las ofrendas, ¿tienen que ser siempre de manera monetaria? No. Okay. Para mí no. ¿No? No. O sea, es que hay distintos niveles de ofrenda, pero yo puedo ofrendar mi don. Muy bien. Ok. A Dios. Muy bien. Y eso puede ser una ofrenda, porque yo lo puedo usar para cualquier otra cosa, pero yo lo puedo ofrendar. Muy bien. O sea, no necesariamente... Para mí la ofrenda tiene que ser... mi vida. O sea, exacto. Mi vida, y ahí está incluido todo. Pero... Claro, no puedo decir, hoy no voy a dar ofrendas, voy a dar tiempo. Mañana no voy a dar tiempo, voy a dar donuts que me dieron de un montón, y entonces voy a dar eso. O sea, la ofrenda es dar. Muy bien. Y no hay... No solo dinero. O sea, cuando es un requisito que yo lo hago para cumplir o para ganar la salvación, se transforma en solamente dinero. Claro. La persona que realmente vive para Dios está dando siempre.
O sea, Exacto. está dando ofrenda siempre. Exacto. Está dando ofrenda siempre. Y por eso el que no tiene, porque hay gente que dice, yo no puedo ayudar como tal persona. No, todos podemos ayudar. Exacto. O sea, todos podemos ayudar, todos podemos contribuir con la causa de Dios, unos más, otros menos. Claro, no, Sí. Ajá. yo, por ejemplo, yo puse aquí, yo estoy de acuerdo, no solo dinero, podemos dar nuestra influencia, ofrendar nuestra influencia, nuestras destrezas, como tú decías, habilidades, cosas materiales que tenemos, podemos también ofrendarlas, comida. Una de las cosas que tal vez se nos hace más difícil ofrendar, o dar, debo decir, en el contexto de ofrendar, es nuestro tiempo. Se me hace más fácil sacar una chequera y escribirte un cheque por X cantidad que decir vamos a sacar tiempo para ir a comer o vamos a sacar tiempo para ayudar a esta persona. O sea, el tiempo es una de las cosas que yo creo que más podemos dar, pero en la sociedad que vivimos Es lo que más cuesta. es lo más que Cuesta más que dinero. Cuesta más por eso, Más que exacto. dinero. Y más por fácil eso dar está la dinero. prueba del sábado, y bueno, y por eso está la prueba del diezmo. No, a mi criterio. ¿Cómo eso tiene que ver con el tiempo? O sea, el sábado con el tiempo. El sábado con Ok, el tiempo. ok, es, ok. es la manera, y con eso, con que vos guardes el sábado, no quiere decir entonces que guardás el sábado y los otros 7 días, pero es la marca de dar lo que más nos cuesta como seres humanos. Y después viene el dinero. A mi criterio, el diezmo, claro, hay muchos que dicen que quizás en el Nuevo Testamento no hay cosas de diezmo ni nada por el estilo, pero el diezmo para mí es la prueba que nos da con el otro aspecto. Después Claro. el tiempo es el aspecto más sensible que nosotros manejamos como seres humanos. No, y lo mencionamos aquí, creo que en una de la primera lección, me parece, que una de las razones por las cuales Dios estableció este sistema de diezmo en el Antiguo Testamento y de dar, es para matar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que todo el tiempo está pensando en lo que yo quiero. No, da. Deja de pensar que si le das a esta persona te vas a quedar sin pagar esto, te vas a quedar sin hacer esto. No, da para que el orgullo muera. A mí me llama mucho la atención. Vamos al Salmo 116. Porque aquí me parece que David confirma este punto que estamos diciendo. Salmo 116 y vamos a empezar en el versículo... Ups, pensando que este era el iPad y es la computadora y tocando el screen. Vamos a empezar en el versículo... Bueno, vamos a leerlo todo. Es un salmo chiquito. ¿Les ¿Salmo parece? cuál? 116. Chiquito, Vamos bueno. cada uno a leer 5 versículos. Ah, ok. Tú empiezas 5, yo 5 y otro 5. ¿Yo empiezo? Sí. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bueno, así que hasta ahora podemos ver que David lo que está haciendo aquí es prácticamente un resumen de las cosas que Dios ha hecho por él. Muy bien, entonces mira lo que dice acá. Versículo 10. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad, versículo 11. En mi ansiedad clamé a ti, estas personas son todas mentirosas. Versículo 12. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué puedo ofrecerle? O sea, David está diciendo, ok, tú has hecho tanto por mí, ¿cómo yo puedo devolverte esto? Y es un sentimiento que yo me puedo identificar, porque hay gente que ha hecho tanto por mí que yo me siento tan agradecido que yo lo mínimo que puedo hacer es, mira, Cho, déjame llevarte a comer algo, vente para casa a comer, o quiero hacer algo en respuesta, no como para pagar lo que hicieron, sino por la gratitud, que es lo que hablamos ahorita. No hay nada de malo en, Señor, te quiero dar porque tú me has dado. Eso es lo que David está diciendo. Pero él pone esta pregunta, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Dice, levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueven profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo, sí soy tu siervo, nací en tu casa, me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. Te ofreceré, versículo 7, te ofreceré sacrificio de alabanza.
O sea que mi ofrenda a Dios puede ser en forma de canto, en forma de un poema, de una música. Esa puede ser mi ofrenda a Dios. Estoy tan agradecido a Dios porque me diste este trabajo. No te voy a dar dinero que gane. Te voy a dedicar una canción. Me parece que hasta ese nivel Dios dice, tu canción me complace. No tienes que darme dinero. Dios no me requiere, que es lo que estoy tratando tal vez, y no sé si lo estoy haciendo un buen trabajo. No, ya sé que el sábado cuando pasen los días con el platito la gente empieza a cantar. ¿No? Bueno, cantamos cuando pasamos los diezmos, ¿no? En la mayoría de las iglesias. Pero no me refiero a que no demos, pero me refiero a que no nos limitemos. Que no lo cerremos solamente Exacto. Y a no es lo una monetario. cosa u otra, es todo. Correcto. Al final. O sea, porque yo creo que si analizamos nuestra vida, todos hemos ofrendado algo de esto. ¿Cuántas veces yo no que llorando, ahora en la iglesia los sábados, por una canción que estamos cantando, y yo digo, Señor, realmente te entrego esta alabanza porque me asimilo con lo que estoy diciendo? ¿Cuántos no hemos dado nuestro tiempo, o nuestra influencia, o nuestras habilidades? O sea, es como decimos, es todo. No es un paquete que solo se concentra en tienes que dar chavo. ¿Es importante dar dinero? Totalmente. Súper importante, especialmente en la época en que vivimos hoy en día, donde, por ejemplo, hablo de mi denominación, la Iglesia Adventista, donde tenemos un sistema que está ya determinado que tienen que hacerse ciertas cosas para poder fluir, ¿no? Para poder hacer la misión, si queremos decir lo que tenemos. Que de paso, no sé cuántos sepan, pero dentro de la organización adventista, cuando las iglesias dan los diezmos, esos diezmos no se quedan en la iglesia. Esos diezmos todos, y creo que lo mencionamos en la primera o segunda lección, todos los diezmos de todas las iglesias se van a lo que es la conferencia. Y la conferencia entonces lo distribuye en los salarios pastorales y en otras cosas, y envían entonces a la unión, y de la unión envían a la división, y de la división a la conferencia general. O sea, es todo un proceso, porque somos una organización tan grande, ¿no? Pero los diezmos son importantes, porque los diezmos que damos específicamente, no si tú pones 5 pesos en el plato, eso tampoco se queda en la iglesia. Los diezmos son las ofrendas son tan importantes hoy en día porque es a través de las ofrendas que la iglesia puede subsistir. Bueno, yo había escuchado esto, que no es bíblico, pero se extrae de una descripción haciendo... ¿Quién determina cómo se usan los diezmos? ¿Individualmente o corporativamente o cómo? ¿Quién determina? De acuerdo a la Biblia, y esto, ojo, esto yo... No, okay. De acuerdo a la Biblia, el diezmo tendría que ser, como habíamos estudiado, para... Los levitas para predicar el evangelio. Claro, hasta ahí me explicaban esto, pero después hay otras cosas que vimos que el diezmo también se daba para los pobres también, ¿no? Después, ¿quién determina cómo se usa la ofrenda? ¿En la Biblia? ¿En la Biblia o...? No, o sea, no sé si... Bueno, aparentemente la ofrenda determina cómo se usa la iglesia local. ¿Por qué? Porque yo pongo mis ofrendas en la iglesia local, que es para la misión de la iglesia local. ¿Y quién determina cómo se usan las limosnas? Yo. Yo determino a quién ayudo, a quién no ayudo. Entonces, el diezmo ya es para la predicación del evangelio y ayudar a los necesitados. Las ofrendas es para el avance de la misión de la iglesia local, y la limosna, y decide la iglesia local, decide a dónde van, la misión. Cómo se usan las ofrendas. No la decido yo, sino que la iglesia local, en comunidad, decide cómo se usa. Y entonces yo decido cómo uso las limosnas, y a quién, y cómo se me antojan. Es una fórmula. Es un buen concepto, buen principio. Me parece que cubre todas las bases. Pero volviendo a este punto de que, o sea, aún la alabanza podemos dar. De nuevo, yo estoy, estudiando esto y estudiando y tratando de aprender y asimilar todos estos conceptos. Porque el principio que encuentro en la Biblia, más allá del 10%, más allá de ofrenda de lo mucho que tienes o de lo poquito que tienes, es que demos. Ese es el punto. Segunda de Corintios 9, que ya lo hemos leído varias veces antes. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Joder, cuando llegues ahí se lo puedes leer. Espérate, Segunda de Corintios, estoy en primera. Segunda de Corintios 6. 9, 6 y 7. 6 y 7. No, 9, 9, 6 y 7, sí. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
Acá era lo que estábamos hablando hace un Exacto. ratito, ¿no? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ok. No por obligación ni con tristeza. Eso tienen que ser principios que rijan todas nuestras... ¿Y qué pasa cuando sentís obligación? Entonces los estás haciendo por la manera incorrecta. Entonces no das. No. No. O sea, Correcto. puedes dar, Sí, pero no es bendecido. pero no, tampoco no puedo decir que no es bendecido. Yo creo que aún así Dios tiene misericordia. No, yo digo, no es que yo no soy bendecido, sino ok, que ok. no, y quizás no soy bendecido tampoco, porque la bendición está en dar, dar con algo, alegría. en dar con alegría. Esa es una gran bendición. Bueno, pero entonces tienes una parábola de Del los hijo. tipos que se quejaron. De los dos hijos. El que dijo, sí, Que voy y- no fue. Y él dijo que, yo no voy a ir, pero terminó yendo. Ujú. Pero no sé si eso se aplica aquí. No sé por qué lo dije. Dale rewind al Inspirado, cassette. fue inspirado. Sí. Ok, terminamos con estos textos porque ya el tiempo está terminando. En esto de que demos como Dios ponga en nuestro corazón, a veces decimos. Pero yo siento que cuando decimos eso, tal vez es una vía de escape. Yo voy a dar conforme a lo que Dios me dio, así que voy a dar esto. No, da conforme a lo que sientes en tu... Dios te da libertad de tú hacer. O sea, Dios te puede decir, dame 5. Yo le puedo dar 10. O sea, Pero no es de acuerdo a lo que sientes, da de acuerdo a lo que decides. claro, pero El sentimiento no es sí. una buena Claro. guía No, claro. para decir doy o no doy. Pero tu decisión muchas veces está basada en eso. ¿En qué? Por ejemplo, Está si- mal. No debería estar el sentimiento. En los sentimientos no. Yo a veces no tengo ganas de levantarme para trabajar y me No, levanto. Y es claro. una bendición que me levante No, a pesar claro. de que no tengo Claro, ganas. Porque entiendo. nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Claro, y estoy de acuerdo con eso. A lo que me refiero es que de alguna manera u otra las emociones tienen que estar envueltas. Porque, por ejemplo, ¿qué es compasión? Es un principio, pero también es una emoción. Es sentir tristeza por cuando veo a alguien sufriendo. Sí, pero tus decisiones no pueden estar determinadas por eso. Claro, claro. Pero sí tiene que ver. O sea, Pero sí influyen. influye, pero no puede... de alguna manera. Lo que pasa es que cuando vos tomas decisiones por el espíritu y las emociones no están envueltas, esas decisiones hacen que las emociones se envuelvan. Exacto. Pero cuando vos tomás decisiones basadas en las emociones, Solamente. no necesariamente tu espíritu se envuelve Exacto. o sea, Estoy o tu con- voluntad se exacto. mueve en las emociones. Entonces es muy... A veces no siento, pero hay un principio y ese principio es yo lo hago, aunque no lo Sí. sienta. No, y estoy de acuerdo. Simplemente muchas veces queremos sacar ese... Por ejemplo, el amor sí es un principio, pero también se manifiesta en una emoción. Pero no queremos basarlo solo en la emoción, ¿no? Pero, dale, ¿nos quedan cuántos minutos? 2 minutos. Ok, vamos a leer 3. Hechos 2. Hechos 2, 44 y 45. Estos textos son para ver qué nos dice el Nuevo Testamento, o la Biblia en este caso, del Nuevo Testamento sobre el principio de dar en la iglesia primitiva. Edenal, Hechos 2, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ok, so aquí vemos el principio de que la iglesia se reunía, vendían sus posesiones y, ok, vamos a traer todo este dinero. ¿Quién tiene necesidad? Y se usaba ese dinero, que no sé si eran diezmos, pudieran haber sido diezmos. Claro, pero ahí tenemos, claro, ya estamos terminando, pero tenemos una cosa. Vos vas a ver, analizar la historia incluso del Nuevo de la Testamento, y vos vas a ver que eso se acaba. Después ¿Cuándo se acaba? Se acaba a los años. ¿Y por qué se acaba? Porque cambian los contextos. Ok. Cambian los contextos y se organiza la iglesia de manera diferente. Entonces, cuando se organiza la iglesia de manera diferente y la misión se expande, ya esto no servía. O sea, porque imagínate, todos empezaban a dar, y se quedaban sin casa y Cristo no venía. Entonces, esto fue una necesidad del momento, pero no quiere decir, porque hay gente que dice, tenemos que volver, ahora todos traigan sus casas acá. Bueno, y hay gente que lo hace. Y ya está mal. O sea, bueno, está mal si es que estamos tomando como criterio esto, Claro. esto como parece se aplica a todos lados y en todos Claro, los exacto. lugares. O Exacto. sea, porque las cosas van cambiando. El criterio de dar está siempre, el Exacto. principio de dar, pero no necesariamente la forma de dar es la misma. Y ese era el punto que iba a traer, porque la lección habla de, por ejemplo, de Bernabé.
donde en Hechos 4 dice que él tenía una heredad, la vendió y le dio el dinero a la iglesia. Entonces, significa que tenemos que hacer eso, tenemos que vender nuestras propiedades y traer el dinero a la iglesia. Y bueno, si Dios lo pone en nuestro corazón, totalmente, pero no es que si no lo hago, no estoy cumpliendo con el principio de dar. Esto también habla de María Magdalena, que cogió ese frasco de perfume y puso en los pies de Jesús, que era bien costoso. Entonces significa que, no sé, para mí esa historia no la veo en el contexto de ofrenda, aunque sí fue una ofrenda a Dios. Pero no sé. Yo para mí ese es un ejemplo de cuando vos recibís, te haces consciente de lo que recibiste de Dios, estás buscando qué es lo que más le podés dar a Dios. No estás mezquinando y decir, voy a dar lo menos. Sí, a sí, ver, ¿cuánto es lo menos que puedo dar para estar bien y empezar a recibir las bendiciones de Dios? Claro, hay un límite también, porque yo puedo empezar a decir, y nosotros vimos también, por ejemplo, nosotros primero tenemos una obligación con nuestra casa. Entonces nosotros no podemos estar dando a la iglesia y dejando que nuestra casa esté pasando hambre. Exacto. Y por eso creo en el principio del diezmo, en el sentido de que Dios, el principio del diezmo, como es porcentual, no te está pidiendo Dios ni más ni menos, no, el que recibe menos da un 10%, que es poco, el que recibe mucho da un 10%, que es mucho. Entonces, para mí es muy sabio lo del principio del diezmo. Y termino con esto. Segunda de Corintios 8, 11 al 14 dice así. Segunda de Corintios 8. Dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Eso está importante. Eso es un principio muy bueno, claro. Porque a veces, por ejemplo, hay una persona que se está muriendo de hambre. Exacto. Y venimos porque estamos construyendo un templo y le decimos, dé porque Dios la va a bendecir. Y muchas veces, que era lo que pasaba también que Jesús denunciaba, muchas veces nosotros sacrificamos a las personas pidiéndoles que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer ni como líderes de una iglesia. O sea, porque a veces el líder de una iglesia tiene 2 sueldos y hay una persona que tiene un sueldito y tiene quizá un carrito para salir a vender sándwiches y le decimos, venda el carrito y Dios la va a bendecir y eso, y yo no estoy dispuesto a dar mi casa o lo que sea, o sea. Y lo que es peor, a veces usamos hasta la parábola de la viuda, que dio todo lo que tenía, como decirle, no, tienes que dar todo lo que tienes. Pero aquí el principio que Pablo dice es, no, cada cual dé lo que tiene y no dé si no tiene. Mi abuelo decía, el papá de mi papá decía, caridad por caridad no es caridad. Entonces él explicaba, si yo tengo $100 y esto es lo que tengo y tú necesitas $100 y yo te lo doy, no es caridad, porque entonces yo te lo doy pero yo me quedo sin nada. No puedo dar de lo que no tengo. Entonces eso es un principio que Pablo aquí establece o que enseña. Entonces dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Yo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando ustedes pasen necesidad. Así que aquí el principio también de cuando demos no es dar por dar y que mis hijos se queden sin comida, sin educación, sin la beca, no. Tenemos que usar la razón, pedirle al Espíritu Santo sabiduría para saber cuándo dar, cuándo no tenemos que dar y saber que, o sea, para Dios más importante que lo que demos es lo que está en nuestro corazón y las razones por las cuales damos. Y ya con eso terminamos. No sé, ¿algún otro comentario antes de...? Muchas cosas. Bueno, sí. Podemos decir mucho, pero nada, esperamos que esto simplemente los motive a ustedes a seguir estudiando. Reúnanse allá con el grupo donde estás o en tu iglesia o con tus vecinos y sigamos estudiando este tema que está muy, por lo menos a mí me parece muy, muy importante y muy, muy bueno, donde estoy aprendiendo muchas cosas. Así que Dios los bendiga, que pase una linda semana y nada, nos vemos el miércoles en Diálogo Abierto. Y recuérdense los nuevos horarios de la iglesia. A las 9:30 de la mañana tenemos nuestro servicio en inglés. A las 10:30 la escuela sabática. Y luego a las 11:30 nuestro servicio regularmente en español. Así que gracias Joel, gracias Denan. Que Dios los bendiga.